Lucho Ugalde para hablar sobre Ilse Ojeda, este femicidio que tiene nuevos antecedentes porque el asesino habría aceptado los cargos en su contra, el inculpado. Esta fue la carabinera que falleció en Colombia, cuyo nombre, repito, es Ilse Ojeda, que se enamoró de un hombre más joven y lamentablemente termina esta historia de la manera que menos esperábamos. Lucho, este inculpado entonces habría aceptado estos cargos en su contra, ¿no? Claro, según el proceso penal colombiano, que lógicamente tiene similitudes con el nuestro, pero no es igual, esta persona se le estaban imputando cargos por feminicidio, así es conocido en Colombia, y además desaparición forzada. Él aceptó los cargos, es decir, aceptó culpabilidad. Y en el sistema penal colombiano, cuando se acepta la culpabilidad, hay rebajas de condena. Él podría tener rebajas en una de las penas de un 50%, es decir, la mitad de su condena, y en otra de un 25%, es decir, un cuarto de su condena. Es decir, podría tener una rebaja sustancial en la pena final que se le entregue, en la sentencia, cuando se diga cuántos años de cárcel él va a tener una baja sustancial de lo que se esperaba en primera instancia. Esto ocurre porque la justicia colombiana funciona así. El sistema colombiano es así, es distinto al nuestro. Todos los sistemas penales y judiciales del mundo son distintos. Entonces, claro, es eso lo que se espera ahora a estas alturas. Claro, ya está prácticamente resuelto policialmente el caso. Se tiene establecido quién es el autor, las motivaciones, la forma de muerte, y ahora, con lo que hace el imputado o acusado referente a en qué instancia se encuentre en Colombia, es que va a tener estas rebajas sustantivas en las condenas de un caso, muchachos, que en Chile fue tremendamente bullado desde el momento de la desaparición de esta carabinera hasta después cuando se encontraba. Recordemos que esta fue una historia de amor de una mujer que se va a Colombia sumamente ilusionada con un hombre bastante menor que ella, que había conocido aquí en nuestro país, y que de pronto la familia de Ilse comienza a perder contacto con ella. Y ante esto comienzan a tratar de saber dónde está y empieza esta búsqueda de ella. Y finalmente la encuentran fallecida en un sector, en una quebrada, ¿te acuerdas, Lucho? Sí. Cerca de la ciudad, era Bucaramanga, ¿no es cierto? La ciudad colombiana, sí, cerca de Bucaramanga, sí. Cerca de Bucaramanga. Pero todo esto también con una situación sumamente delicada, porque ahí se descubre que este hombre estaba casado con una norteamericana, que él había robado casi todos sus bienes, los ahorros que tenía Ilse. Ilse estaba recién retirada de Carabineros entonces él había, de alguna manera, y también se estudia y se investiga la complicidad o no que habría tenido la familia de este colombiano, la familia colombiana, en todo este robo, estafa, pero también asesinato de Ilse, donde las hermanas nos contaban con la ilusión y el amor con que partió a Colombia. Y se casó con la norteamericana mientras estaba con Ilse. Sí. Sí, eso es muy grave, o sea, ahí fue un engaño. En un campito, ¿se acuerdan? Sí. Y se fue con su papá a casar con esta norteamericana, y después aparece, me acuerdo, en el Facebook de ella, fotos, ¿no es cierto?, casada con este colombiano, con este sujeto que hoy día asume su culpabilidad. Lucho, respecto a lo que tú comentabas de las penas de este feminicidio y desaparición forzada, y esta posibilidad que existe en Colombia a asumir esta responsabilidad y rebajar tanto las penas, es un poco similar a lo que existe también en Chile, pero respecto de delitos de escasa o mediana gravedad, nunca de un delito tan grave como un feminicidio. Maca, y solo para apuntar algo más, se habla, según lo que trasciende ahí en medios colombianos, que podría ser una condena de 35 años y 7 meses. Sé que ahí hay que entregar esa rebaja de la cual hablaba Lucho recién, claro. Pero 35 años y 7 meses es una pena alta. Lucho, no sé si tienes más datos en relación a eso. Claro, sí, el tema es que, como en todas las condenas, se manejan rangos. Claro. Va desde tanto hasta tanto. En este caso, y en especial, tengo entendido que por el feminicidio, la colaboración que él realiza, es decir, el asumir la culpabilidad, creo que le puede bajar en un 25%, es decir, en un cuarto de la pena. A modo de ejemplo, si allá estaba él apuntando o estaba aspirando a cerca de 20 años de cárcel, va a ser 15. En el caso de la desaparición forzosa,
Ahí, por ejemplo, apuntaba a un 50% si es que él asumía culpabilidad. Él asumió culpabilidad, entonces baja a un 50%. Si en ese caso hubiera sido 5 o 10, si son 10 años, por ejemplo, la pena habría quedado en 5. Entonces, todavía se tienen que establecer los rangos. Es muy similar a lo que pasa acá. Por ejemplo, no sé, pues el homicidio, aquí si la Maca me puede corregir, va el homicidio simple desde 5 hasta 15 años. Desde ahí es lo mismo. Se establecen rangos y ahí se va a establecer el porcentaje de condena que a él se le baja. Lucho, disculpa, pero las pruebas entiendo que eran contundentes, ¿te acuerdas? Para culpar a este hombre. Había una persona que llevó a Juan, ¿no?, hasta un sector donde supuestamente iba a enterrar unos restos de animales. Sí, de un animal que incluso después le contrata a esta persona y esa es la persona que lo delata, porque esa persona cumple el cometido que era quemar, ¿no es cierto?, que era en teoría un animal, y luego esa persona que es como una que está en situación de calle, una persona que estaba de los alrededores, es el que finalmente confiesa y dice, esta persona me pagó por hacer esta gestión que era ir a pagar por quemar este supuesto animal que lamentablemente termina siendo el cuerpo y la constitución del hallazgo de este cuerpo que configuraba el femicidio. Por tanto, las pruebas eran claras, Lucho. También por eso finalmente fue culpable, ¿no, Juan? Claro, la prueba es bien contundente. Yo me acuerdo cuando fue Rafa Cavada para allá, que estuvo en algunas de las audiencias. Además, hay temas que son bien claros en esta situación. Uno de ellos es lo que decían ustedes de este testigo. Estaban además los rastreos de los teléfonos celulares. ¿Recuerdan ustedes que se estableció la ruta completa que realiza Juan Valderrama desde que llegan? Porque llegaron a una primera ciudad, que si mal no recuerdo era Cali. Después se trasladan a Bucaramanga, van antes a un pueblito cercano donde estaban los papás de Juan Valderrama, y de ahí se trasladan nuevamente. Ilse queda sola aproximadamente 8 a 6 días. Entonces, se había establecido el recorrido completo que él realiza. Entonces, la investigación, como yo les decía, policialmente el caso está resuelto. Ahora lo que queda es establecer el tema de las condenas. Seguramente el abogado defensor le debe haber recomendado asume culpabilidad porque así te van a bajar la pena. Entonces ahí ya comienzan las estrategias judiciales que van de la mano de qué pasa a ser lo mejor para el defendido, que ahí el abogado hace su trabajo. Nos guste o no, cuestionable o no, es el trabajo del abogado. La Maca lo sabe mejor que yo. Y en ese caso, lo que se hace ahí es ver qué es lo mejor para el defendido y cómo va moviéndose la pena finalmente. Claro, lo que pasa es que en este caso, Lucho, obviamente había que aceptar la culpabilidad, porque de lo contrario, sí, a todo el tema, me imagino que es muy parecido a lo que sucede en Chile, la audiencia de juicio, y finalmente se iba a establecer que era cierto que él era el culpable y se iba a exponer entonces a la totalidad de la aplicación de las penas. Por lo tanto, no tendría ninguna posibilidad a acceder a esta rebaja que se le da en esta instancia asumiendo su culpabilidad. Entonces, clarísimamente el consejo del abogado defensor de esta persona, de este inculpado, le aconsejó de la mejor manera para tener la menor pena posible, habiendo cometido este delito y asumiendo su responsabilidad. Claro, en ese ámbito es donde se realiza esta situación, pero claro, muy similar a lo que pasa acá, ya se dio allá un símil que vendría a ser al veredicto condenatorio, es decir, si es culpable o inocente. Como él asume culpabilidad, ya se tiene claro que es culpable, lo que queda ahora es esperar finalmente cuánto va a ser su condena, cuánto va a estar, cuánto tiempo va a estar en prisión, pero como les decía, ahí ya empiezan a jugar estos rangos de pena y ver finalmente cuánto se le va a bajar. Ahora, en ese sentido, la hermana de Ilse, Alejandra Ojeda, ella dice que encuentra que no los deja conformes, 35 a 40 años, y que esta es una manera de premiar y favorecer los intereses del mismo Juan y de la defensa de Juan. ¿Qué puede hacer ahí, por ejemplo, la familia de Ilse, Alejandra Ojeda? ¿Puede apelar para que eso no ocurra, para que efectivamente se condene la cantidad de años que ellos tenían presupuestado? Claro, la verdad es que es derecho colombiano en realidad, pero lo cierto es que si es que cae, o sea, se asume la condena, se asume la responsabilidad, en el fondo también el sistema opera que existe esta posibilidad de rebajar las condenas, un poco lo que pasa acá en Chile también, digamos. O sea, si una persona comete un delito de mediana o escasa gravedad, finalmente existe esta salida alternativa, está, digamos, nuestro Código Procesal Penal. Me imagino que lo mismo pasará allá, digamos. O sea, lamentablemente la familia no va a quedar conforme, y la verdad que uno jamás como familiar de este tipo de delitos puede quedar conforme, aún estableciéndose el máximo de las condenas. En todo caso, además, me quedo con lo que dice Jean-Philippe, me da la impresión de que esta pena de 35 o 40 años puede ser la totalidad y que a esto se le va a aplicar la rebaja. O
O sea, es todavía aún quizás más gravoso para la familia porque probablemente va a cumplir una pena inferior incluso a esto, aplicándose entonces esta rebaja tanto por la desaparición forzosa, también por el feminicidio. Además, porque estaba leyendo, la defensa de Valderrama quiere cambiar la figura legal, Maca. Quiere cambiarlo de feminicidio, como ya dijimos que se llama en Colombia, por la de homicidio agravado. Eso permitiría también una rebaja en los años de condena. Pero, según trasciende, la Fiscalía no aceptaría este preacuerdo al que pretende llegar la defensa. Claro, la verdad que es bastante difícil, yo creo, porque acá se establece que hay una relación de pareja, ¿no es cierto?, con Ilse, que es lo que constituiría la diferencia de un homicidio, digamos, en general respecto de lo que es un feminicidio, que se establece que entonces es necesario que exista una relación de pareja, un pololeo, una convivencia. Imagínate que ellos se fueron a vivir juntos a Colombia. Por lo tanto, bajo esta idea de convivencia, finalmente ellos sí habrían tenido una relación de pareja y en ese sentido no se podría desconocer que hay un feminicidio. Así, lo que pasa es que este caso tenía, la verdad, que unos ribetes muy desoladores para la familia de Ilse. Ellos siempre cuentan que ella conoce a este hombre en el casino de Carabineros. Él trabajaba en el casino Carabineros, la conoce, ella comienza a ilusionarse y él parece que se va a vivir o le arrienda una pieza en el departamento. Y ahí de a poco, cuando comienza la relación con este joven colombiano, comienza a aislarse de su familia. Y ahí comienza esta historia donde finalmente ella se va a Colombia y se empieza a perder un poco la cercanía que tenía habitualmente con la familia. Hasta que un día pierden ya el contacto por teléfono, por WhatsApp, y comienza entonces esta historia. Carlos Pinto, quien ya está en nuestro estudio. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. También estuvo siguiendo este caso. Recordemos que Rafa Cavada se fue a Colombia incluso y estuvo ahí presente reporteando el momento en que encuentran el cuerpo de Ilse. Pero, Carlos, ¿qué es lo que a ti te llamó la atención respecto al caso de la desaparición y luego muerte de Ilse Ojeda? Bueno, yo creo que en este caso hay muchas cosas que son tremendamente llamativas, pero yo me quedo un poco con lo humano, todo el esfuerzo, digamos, todas las señales que se le dieron a esta mujer y a la familia y al entorno para que esto pudiera germinar de la manera que se hizo. Es decir, entiendo yo que esta mujer se enamoró tanto, ¿verdad?, que obvió todo lo que pasó. Las señales claras era que ella recibió golpes en algún momento, hubo situaciones de abuso claramente que los familiares se impusieron en la ocasión, pero nadie pudo hacer nada, porque estamos frente a una mujer mayor que prácticamente doblaba en edad al victimario y que se dejó llevar por su encanto. Yo creo que no había análisis posible, no había racionamiento en esa relación que permitió que todas estas señales que pudieron haber impedido este crimen finalmente hubiesen podido impedirlo, ¿no? Sí, es un hecho bien dramático, tomando en consideración que seguramente ella estaba muy ilusionada con esta relación, por eso hace todo lo que termina haciendo, hace muchas concesiones, ceder en pos de esta relación que termina de esta manera tan trágica. ¿Esto es habitual, Carlos? Bueno, son relaciones en las cuales hay una diferencia de edad, pero con tipos menores que quizás se quieren aprovechar para sacar bienes y que terminan lamentablemente en un caso como este, como femicidio. Sí, claro, yo creo que el móvil, por llamarlo de alguna manera, es claramente el dinero, ¿no? Estamos hablando de su jubilación, todo el esfuerzo que hace esta mujer de abandonar una carrera, ¿verdad?, que lleva por mucho tiempo, correr el riesgo de no obtener el dinero necesario porque le faltaban pocos años para cumplir su proceso de jubilación. Y pierde casi la mitad de eso por adelantarlo. Todo esto se hace en beneficio del amor, ¿no? De la relación. Y en este caso, luego, seguramente las hermanas. Yo conversé con la hermana en algún momento y ellas siempre, cuando yo les planteo esto, ellas dicen que nada pudieron hacer. Es más, no querían conocer a este hombre. Se negaban a participar, se daban vueltas. Entonces, en el fondo, dejaron hacer, o las circunstancias
permitieron que esto se hiciera de este modo. Porque cuando los familiares, la madre, hubiese haber hecho un comentario en la ocasión, probablemente hubiese mermado todo este problema. Carlos, tú viste esto Nadie se como una relación unilateral, ¿no? Porque también cuando uno dice esto fue en beneficio del amor, es de parte de ella hacia él. Porque si aquí hay una pareja, está a pocos años de jubilarse, cualquier persona que tiene una relación comprometida diría, espérate un poco, esto nos va a beneficiar a todos, yo te espero, no tengo idea. Pero aquí, él era el que le exigía como adelantar, vender sus bienes, sacar la jubilación. Ella estaba completamente cegada por él, ¿no? Bueno, aquí hay un cóncavo y convexo, digo yo. Hay alguien que quiere... Un Roberto Carlos, te mandaste. Claro, exactamente. Hay alguien que está enamorado y alguien que se quiere dejar enamorar. Hay alguien que quiere cambiar su vida y el otro también la quiere cambiar, pero los intereses son absolutamente distintos. En uno hay un afecto y en el otro hay una intención de obtener beneficios, particularmente económicos. Carlos, ¿te acuerdas que incluso, bueno, la familia decía que poco a poco Ilse se fue alejando de ellos, que incluso ya no le contestaba los llamados telefónicos? Es más, ella le compra un auto. ¿Te acuerdas a él, que era algo que él deseaba mucho? Y ella, con los ahorros que tenía, finalmente le termina comprando esto que lo hace a él muy feliz. Le presenta a su suegro, que le dice, no soy tu suegro. También hay frases que a ella le llamaban mucho la atención. Tú lo comentabas hace un minuto. Tú me haces recordar esto de que le regale un auto prácticamente llegando a Colombia, todavía no llegando al lugar donde ellos se dirigían, que era cerca de Bucaramanga, ¿no? Si uno se pone en ese lugar, ¿quién no ha hecho un regalo interesante a su amado o a su amada? ¿Verdad? ¿Quién no lo ha hecho? Un regalo generoso. Generoso. Claro. Bueno, tan generoso así, ¿no? Digamos, pero porque es un auto cuesta millones de pesos. Sí, sin Su anillo duda. de feria artesanal. Su anillo de feria cobre. artesanal, claro. Sí, pero mira, a mí lo que me produce cierta tristeza, por decirlo de algún modo, que alguien se pueda aprovechar, manipular y sentirse finalmente engañado. Ella lo vino a descubrir, yo creo que en forma muy tarde, cuando ya poco podía hacer, y seguramente habiendo dejado tras de sí a toda su familia en la seguridad total y absoluta de que estaba en el camino correcto. Y eso también es muy difícil, porque cuando uno, por ejemplo, viaja a un país a conquistar el mundo, aunque no tenga mucho dinero, aunque no tenga comida, aunque no tenga donde hospedarse, lucha hasta el final, porque esto hay que doblarle la mano. Y yo creo que ella hizo eso. Ganarle la vida, darle vuelta a la la vida, decir... Me merezco una segunda oportunidad. ¿Cómo me pude haber equivocado tanto? Y se fue equivocando siempre, pero siempre. Y él le hizo un par de cariñitos, ¿verdad? Y le compró un auto, como tú decías, Juan Pablo. O sea, un auto nuevo. Yo creo, o sea, Carlos, estaba que este entregada caso... completamente. Que este caso es realmente indignante, la verdad, porque, o sea, es realmente aprovecharse como de lo más lindo que puede tener una persona, ¿no es cierto? O sea, como enamorarse de otra persona y bajo el engaño total. Y claro, en todos estos problemas, o sea, en todas estas situaciones de violencia intrafamiliar, más encima ella se empezó a aislar de su familia. Yo me acuerdo que cuando vino acá, creo que era una sobrina, yo la acompañé al departamento, ¿se acuerdan? ¿La hermana? Era la hermana. La hermana Alejandra. Alejandra, qué buena memoria. Entonces me acuerdo que fui al departamento donde vivía Ilse y ella aseguraba que se había alejado muchísimo de la familia, que no contaba absolutamente nada y que además le entrevistamos a algunos vecinos y había un cambio de vida. O sea, Ilse, una mujer de 50 años, finalmente había empezado a hacer fiestas, una vida que usualmente no tenía. Así es, y justamente tenemos la historia de Ilse Ojeda, una historia que reportó Carlos Pinto y que la vamos a revisar a continuación. En este caso de Ilse Ojeda, una de las cosas que más llama la atención y que recordábamos aquí es esa entrevista que ¿cómo se llama? No me quiero equivocar, Juan Valderrama, el asesino, supuesto asesina, da a la televisión colombiana, sí, donde él empieza a tratar de explicar, pero yo creo que esa entrevista finalmente también lo termina delatando, porque trata de explicar en el minuto en que se le pierde de alguna manera a él como pareja el rastro de su mujer, Ilse Ojeda, y habla de una pelea en un restaurante, un hecho sumamente confuso que yo creo que es parte de lo que alertó a la policía, Carlos, de que él era el principal sospechoso. Yo no me atrevo a pensar de que necesariamente era
el principal, pero que la policía en ningún país es tan ingenua como para no prestarle atención a estos comportamientos, a estas conductas, a alguien que está en pantalla diciendo de que la ha echado de menos, que viene a reaccionar de pronto, ¿verdad?, sobre que ella se habría ido y empieza a preocuparse y a tener relaciones con la familia, también empieza a buscarla, que es otro común denominador, ¿no? ¿Y te acuerdas el dato de que él dice que fueron a un restaurante a comer algo en ese minuto, que ahí habría existido alguna especie de altercado entre ellos y finalmente ella desaparece, él vuelve a buscarla y nunca más está? ¿Te acuerdas de ese claro, tema también, no? Claro, digamos como que la última posibilidad real donde se les vio juntos, ¿no? Aquí hay varias cosas que colegir. A mí siempre me atrae mucho la atención que lo digo como prácticamente un axioma. Sí. Los estudiosos en la delincuencia siempre dicen para que exista una víctima, más bien para que exista un victimario, debe existir una víctima. Van tan de la mano ambas cosas y yo creo que aquí se da esta coyuntura. Estamos frente a un victimario que buscaba y una víctima, ¿verdad? A propósito de lo mismo, Carlos Pinto, que en este caso hablábamos de un femicidio consumado, ¿no? Tenemos otro